Saludos cordiales, estimado docente. Les saluda Byron Paladines, alumno del sexto ciclo paralelo A de la carrera de Derecho. Me toca realizar el video personal sobre el tema de los efectos jurídicos y cómo se prueban las obligaciones, sus respectivos conceptos y ejemplos. Efectos jurídicos de las obligaciones. Comenzamos con el cumplimiento voluntario. El concepto nos dice que el deudor cumple espontáneamente su obligación liberándose de ella. El ejemplo: Pedro, deudor de una suma de dinero, paga puntualmente el monto a su acreedor. Ejecutabilidad forzada. Concepto: si el deudor no cumple, el acreedor puede acudir a la vía judicial para exigir el cumplimiento de la misma. Ejemplo: Juan demanda a Pedro por no pagar el préstamo y el juez puede ordenar el embargo de bienes de Pedro para saldar la deuda. Indemnización de perjuicios. Concepto: el deudor debe indemnizar al acreedor por daños causados por incumplimiento o cumplimiento defectuoso. El ejemplo: Pedro entrega una maquinaria en mal estado, Juan, el perjudicado, demanda una compensación por los daños. Extinción de la obligación. Concepto: la obligación puede extinguirse por cumplimiento, remisión de deuda, novación o prescripción. Ejemplo: la deuda de Pedro a Juan prescribe porque pasó el tiempo legal sin que Juan la reclame judicialmente. Resolución o rescisión. Concepto: en caso de incumplimiento, el acreedor puede pedir la resolución del contrato. Ejemplo: Juan pide la resolución del contrato de compraventa porque Pedro no entregó el bien en la fecha acordada. Daños morales. Concepto: si el incumplimiento afecta derechos morales o de dignidad, el deudor puede tener que indemnizar al acreedor. Ejemplo: Pedro difama a Juan al incumplir un contrato, causando daño moral. Juan demanda por el daño moral sufrido. Continuando, los medios de prueba de las obligaciones. La prueba documental nos dice, el concepto nos dice que es todo documento escrito que demuestre la existencia y los términos de una obligación. Ejemplo: un contrato de arrendamiento firmado entre Pedro y Juan demuestra los derechos y deberes de ambas partes. La prueba testimonial. Concepto: son declaraciones de terceros que conocen los hechos relacionados con la obligación. Ejemplo: testigos de la entrega de un préstamo pueden testificar sobre los términos acordados. Prueba pericial. Concepto: es la opinión técnica o científica sobre algún aspecto relacionado con la obligación. Ejemplo: un perito evalúa el estado de una maquinaria entregada defectuosa para valorar los daños. Las presunciones. Concepto: deducciones lógicas que el juez puede hacer sobre la base de hechos conocidos. Ejemplo: si un contrato menciona un pago mensual, se presume que el pago se debe realizar mensualmente hasta completarlo. La confesión. Concepto: es la declaración de una parte que reconoce la existencia de la obligación. Ejemplo: Pedro reconoce ante el juez que debe dinero a Juan, con lo que la deuda queda aprobada. Prueba instrumental. Concepto: corresponde a pruebas adicionales como fotos, videos o grabaciones que acrediten hechos relevantes. Ejemplo: Juan usa una grabación de una conversación en la que Pedro admite su deuda para probar el incumplimiento. Es todo cuanto puedo exponer. Muchas gracias.